este ciclo de conferencias que en torno al 8 de marzo estamos llevando a cabo en el Museo Virreinal de Acolman. Estas charlas son totalmente virtuales, así que esperamos que después de este momento presencial, o sincrónico más bien, puedan verla en cualquier momento que ustedes lo deseen a través del canal de YouTube del Museo Virreinal de Acolman. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les agradecemos que hoy nos acompañen. En este ciclo de conferencias nos acompaña para la primera charla la maestra Sandra Martínez Díaz. Ella es profesional que ha tenido diferentes líneas de trabajo e investigación. Ella es maestra en educación con estudios doctorales. Tiene una trayectoria en los sectores público y privado, ha consolidado alianzas estratégicas con universidades de gran prestigio como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Río de Janeiro, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Envío y la UACU. Asimismo, ha colaborado con organizaciones no gubernamentales de alcance global como Heiser Internacional y Únete, liderando proyectos de investigación y fortalecimiento pedagógico diseñados para incidir en realidades sociales complejas. Es especialista en comunidad y pedagogía crítica. Su trabajo destaca por integrar con la maestría los saberes locales del sureste mexicano, específicamente en Oaxaca, con los más altos estándares internacionales de investigación cualitativa. Es la autora de la propuesta Tejedoras de Memoria, Mujeres e Interculturalidad en la Reconstrucción de la Historia Colectiva, un proyecto que simboliza su compromiso por visibilizar a las mujeres como los pilares fundamentales de la memoria histórica y el desarrollo comunitario. Y en este sentido va enlazado con la propuesta de este ciclo de conferencias, que es que mujeres hablen de otras mujeres que les han inspirado en su vida profesional, personal. Y en este caso, la maestra Sandra Martínez nos hablará de Rita Cetina, Sembrando Educación, Cosechando Igualdad. Le agradezco a la maestra Martínez por acompañarnos hoy y le cedo la palabra. Pues muchas gracias a todos y todas. Primeramente, me gustaría agradecer mucho la invitación del Centro INA y principalmente de Elena a este ciclo de conferencias en donde, como ella ya ha especificado, somos mujeres hablando de mujeres y su impacto, no solo en nuestra vida, sino en el proceso nacional e internacional y cómo estas vidas han cambiado y fortalecido los derechos, principalmente en mi caso de la educación y los derechos igualitarios para las mujeres. Para mí es un honor y un placer estar con todas y todos, entonces, sin más preámbulo, agradezco mucho el espacio y comenzaré con esta pequeña y breve ponencia en donde voy a estar hablando de una de las personas más importantes en la educación en México y quizá que si no fuera hoy por una beca que lleva su nombre, no sabríamos mucho de su legado en el proceso educativo e igualitario de las mujeres en México. Entonces, pues voy a iniciar. Un segundito. ¿De quién vamos a hablar? Y primeramente quisiera comenzar pidiéndoles que se imaginen una escena. Estamos en Mérida, Yucatán, los años aproximadamente 1870, en donde ya nuestra autora, nuestra poetisa y ahora, bueno, nuestra referencia, Rita Cetina, eh, vive en calles tranquilas, las casas tienen grandes patios y la sociedad está organizada bajo reglas muy claras sobre los que deben hacer los hombres y lo que deben hacer las mujeres. En aquella época, la mayoría de las niñas solo aprendía tres cosas en la escuela: la religión, la costura y los buenos modales. El objetivo, desafortunadamente, en el proceso escolar no era formar científicas, no era generar escritoras y mucho menos políticas.
El único objetivo era formar buenas esposas. A las mujeres se les enseñaba que su lugar estaba en la casa, que su misión era cuidar, obedecer y sostener la vida familiar. Existía incluso un ideal que definía lo que debía ser una mujer respetable. Se le llamaba el ángel del hogar. Un ángel que evidentemente era silencioso, un ángel que era obediente, un ángel que no cuestionaba. Y ahora imaginemos algo más. Esta ciudad vive una joven maestra que no está de acuerdo con esta idea. Una mujer que crece y cree que las niñas pueden aprender más, que pueden pensar más, que pueden escribir, que pueden participar en la vida intelectual. Y esa mujer se llama Rita Cetina Gutiérrez. Y sin saberlo todavía, ella está a punto de transformar una historia, pero no solo una historia educativa y personal, sino la historia de las mujeres en México. Vamos a iniciar un poco con la historia de esta sembradora, a quien reconocemos como Rita Cetina Gutiérrez. Eh, Gracias a tutores privados, debo decir que ella nació en 1846 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Tuvo algo que pocas mujeres, como ya hemos visualizado en este panorama que me permití compartir, en esta época ya tuvo acceso a los libros y esto le permitió, pues evidentemente, tener un mundo diferente a otras mujeres de la época. Debo decir que Rita también tuvo una oportunidad que no toda yucateca tendría y es el poder acceder a educación privada, una educación que evidentemente le permitió expandir su mente, pero sobre todo darse cuenta de la desigualdad que había en los procesos de educación, no solo en nuestro país, sino a nivel global. La lectura, como bien mencioné, le abre un mundo en donde ella se da cuenta que las niñas que asistían a los colegios, en caso de que asistieran, dado que la educación era poco permeable a la generalidad de la sociedad y solo ciertas mujeres tenían acceso a esta educación, era básicamente, como ya lo he mencionado, direccionada a aprender labores domésticas. Sin embargo, Rita a sus 20 años ya leía poesía, hacía poesía y sobre todo tenía acceso a procesos históricos que, insisto, no cualquier mujer de esa época tenía. Pero como su vida no fue sencilla, ¿por qué? Porque antes de llegar a ser este icono de poetisa y educadora que hoy les comparto, a los 13 años murió su padre. ¿Y eso qué significaba? Pues si ellos no tenían un hombre que estuviera en su familia cercano y que tuviera la posibilidad de pagar su educación, Rita se hubiera quedado en el siglo XIX sin educación. Sin embargo, ella tuvo mucha suerte. Un tutor cercano de su familia no fue un tío o un hermano de su padre, sino que fue un tutor, decidió apoyar a su formación y ella pudo seguir escribiendo y sobre todo pensando en hacer diferente el mundo. Aquí, como lo marco en la presentación, ella queda huérfana a los 13 años en 1859 y en 1860 empieza a recibir la instrucción superior privada de un profesor cubano, que es el profesor Felipe Ramos Duarte. Este profesor empezó a inculcar en ella, evidentemente, semillas de otras materias que no eran solamente del quehacer doméstico, sino que empezó a enseñarle geografía, empezó a enseñarle filosofía y sobre todo empezó a inculcarle esta semilla por que alguien que se educa puede hacer la diferencia en cualquiera de los contextos que se inserte. Es por eso que después veremos una Rita Cetina preocupada en su mayoría, no solo por publicar poesía, que es donde ella se sentía
pues básicamente alguien más libre, sino que empezó a desafiar este paradigma social que se tenía en la sociedad inmediata en donde ella se desenvolvía, que es el caso, pues, de Mérida, Yucatán. Debemos decir que es para 1868 cuando ella empieza a hacer, disculpen, la publicación de su poesía, demostrando no solo que las mujeres pueden generar trabajos públicos y pueden ejercer otras otras funciones, otros procesos, ¿no? Dentro de la sociedad que no sea solo quedarse en casa o, como lo dijimos anteriormente, ser un ángel del hogar. Para ello es en 1970, después de incursionar en un proceso importante en donde ya empezaba a colocar su voz a poemas, en donde empezaba a tener esta semilla, esta inquietud por poder hacer procesos educativos, que crea un sistema junto con otras dos yucatecas admirables, que es el caso de Gertrudis Tenorio Zavala y Cristina Farfán, crea una sociedad, un ecosistema que se llama La Siempre Viva. La Siempre Viva es sumamente importante para esta mujer y también para sus cofundadoras, debido a que rompe un paradigma. La Siempre Viva no solo va a ser una escuela, como en algún momento se decía históricamente, una escuela que abría sus puertas a las niñas en Mérida, sino que también fue una, o sea, literal fue un ecosistema en donde se hablaba de una institución educativa abierta para niñas y no solo niñas que tuvieran los recursos económicos, sino que también abre un proceso con una revista, que es la revista igual, con el que lleva el mismo nombre, que es La Siempre Viva. Esta revista es sumamente importante en México, dado que es la primera revista que es para y desde las mujeres, es decir, aquí publicaban solo mujeres y no era propiamente una revista común de la época, es decir, no se dedicaba solo a procesos domésticos como era el bordado, como era la cocina o como era propiamente el cuidado de otros, sino que en estas revistas empezaban a escribir pequeños poemas subversivos en donde se habla del cuerpo femenino, en donde se habla de la posibilidad de la toma de decisiones por parte de las féminas, que eso ya era totalmente en contra del paradigma social que imperaba, puesto que, como ya lo he explicado, este paradigma tenía mucho que ver con que el hombre era quien tomaba las decisiones, que no solo sobre la casa, no solo sobre la economía del hogar, sino sobre el propio cuerpo de las mujeres. Entonces, al generar el ecosistema en La Siempre Viva, es un ecosistema que rompe primeramente, como ya he comentado, un monopolio educativo masculino, en donde se empieza a tener acceso a la educación por parte de las mujeres y, insisto, mujeres no solo que tenían el recurso para poder pagar la instrucción, sino mujeres que fueran de otras clases sociales. Es importante decir que también hay un pilar distinto que es en la Escuela de Bellas Artes, que esta escuela particularmente sí era enfocada para la élite. ¿Pero por qué era enfocada para la élite? Porque lo que se pagaba, los recursos que entraban de esta escuela, prácticamente financiaban el proyecto de la escuela, que era dedicada a todas las féminas y podría dar acceso a educación primaria laica, gratuita y sobre todo a personas de bajos recursos. También es importante decir que este ecosistema desarrolló un espacio literario en donde no solo se le dio voces a estas tres fundadoras, sino que empezó a generar que mujeres de otros estados también quisieran escribir en La Siempre Viva, ya que esta revista funcionó como un órgano difusor para
penetrar la esfera pública de manera realmente subversiva, es decir, los hombres pensaban es una revista más de mujeres, sin embargo, cuando empezaron a tener o a visualizar de qué trataban los artículos, fue cuando comenzó realmente un proceso en donde la Siempre Viva comenzó a verse como un enemigo público, ¿no? Debido a que en sus páginas se ponían ciertas ideas que se consideraban subversivas para el sistema imperante. Aquí vemos un poco de esa voz impresa que está entrando a esta esfera pública. Insisto, lo más relevante que puede ser y que de hecho es súper plausible en esta publicación es que rompe el encierro doméstico, un vehículo táctico para introducir a las mujeres en las letras. Recordemos que Rita es una poetisa, escritora y educadora, y entonces con sus compañeras es que crean este tipo de voz impresa y primeramente, como ya les he comentado, esta voz impresa se vendía como una revista 100% hecha por mujeres y algo que era muy importante es que decía exclusivamente para señoras y señoritas. Entonces, al momento de que era visto por algún hombre o por algún sector de poder, decían, esto es solo para mujeres y automáticamente de cierta manera dejaban pasar la publicación. Entonces, eso fue muy importante para que esta revista siguiera viva por algunos años y pudiera insertar estas semillas de conocimiento en mujeres que posteriormente hablaré de ellas, después tuvieron gran impacto tanto en la educación como en la política de nuestro país. Algo que también me gustaría resaltar es que bajo el lema aceptable de Bellas Artes y Caridad, insisto, se filtraron sutilmente demandas de igualdad, emancipación de las mujeres en espacios públicos y también algo que fue sumamente relevante es que se empezaron a hacer poemas acerca del cuerpo femenino y una de las baluartes de estos primeros poemas fue justamente Rita Cetina. En 1870, Rita proclamó la necesidad de que la mujer descubriera los secretos arcanos de la naturaleza. ¿Esto qué significaba? De manera sutil, como podrán ver, esto significaba que de manera clandestina íbamos a hablar de biología y reproducción, porque como les he dicho anteriormente, quien decidía sobre el cuerpo de las mujeres eran los hombres. Es más, hasta en algunos contratos matrimoniales se ponía a la mujer como una propiedad más de los hombres, ¿no? Entonces, justo a través de este tipo de poemas publicados, Rita Cetina empieza a generar primeramente el conocimiento en las mujeres que tenían acceso a la publicación y en segundo lugar, empieza a generar un movimiento en donde las mujeres empiezan a apoderar de su biología y de su proceso reproductivo, ya que no solo había este proceso en donde tu cuerpo no es tu propiedad, sino que también había un proceso fuerte acerca de que nosotros teníamos una supuesta inferioridad natural y es por eso que no podíamos ejercer libertad sobre nuestro propio cuerpo. Y aquí empieza el proceso de desmitificación por parte de las siempre vivas, en donde hablan acerca de que la ciencia no hacía este tipo de referencias, sino que era la sociedad y en algunos sentidos, recordemos, pues la religión imperante. Sin embargo, ellas empiezan a generar un proceso de cambio y hablan mucho
primero del cuerpo, de cómo la biología no es más que diferente, pero no inferior, y sobre todo que al empezar a insertar este tipo de ideas, lo que se busca es que la ciencia pueda garantizar la autonomía de las mujeres que tenían contacto con esta revista o con estos textos. Como comentamos, la Siempre Viva no es solo la revista, sino que es un proceso que también tiene que ver con la Escuela Siempre Viva, que era un pequeño salón en donde se enseñaba principalmente ciencias naturales, retórica, pedagogía, cosmografía. Y sí, o sea, sí quiero decir cosmografía, porque la cosmografía en esta época quería o intentaba que las mujeres entendieran el mundo de manera distinta, pero también quiso enseñar algo más, como ya hemos mencionado, y quiso enseñar que la biología humana de las mujeres no era inferior. Quería que las mujeres también conocieran su propio cuerpo y por ende algo que en su momento estuvo mitificado y invisibilizado como es el placer femenino y principalmente cómo el cuerpo femenino era utilizado en el contrato social. Eso fue un parteaguas muy importante que hoy en día debemos mucho de este proceso femenino y libertario a estas tres mujeres, pero pues haciendo énfasis en nuestra autora, que es Rita Cetina. Es importante que esta idea de educación de Rita no solo constaba en el proceso áulico, es decir, disculpen, no solo quería transformar la educación áulica, sino que también hacía circular ideas, como ya las he comentado, y es muy importante puesto que ella fue la primera en hacer una publicación escrita y para las mujeres. Así es de importante nuestro personaje y sin embargo en algún momento fue muy invisibilizada, no solo en su época, sino después de ella. Entonces, sí, muy importante la reivindicación que hoy se hace, como mencionaba al inicio de esta charla, en cuestión de que hoy en día Rita Cetina ha vuelto a la boca de todo el mundo porque tenemos una beca, ¿no? Una beca que apoya al subsidio de la educación, de la cual hablaré un poco más tarde. Como les comentaba, Rita también en algún momento tuvo que cerrar el proceso de la Siempre Viva para después convertirse en directora del primer Instituto Literario de Niñas, conocido como ILN en Mérida. Esta escuela es la primera escuela normal de Yucatán, súper importante para todos aquellos que somos docentes, puesto que aquí no solo le dice a las mujeres que ellas no son inferiores, que pueden recibir educación que no tiene que ver necesariamente con el hogar, sino que también lo que hace es dar los primeros pasos para la profesionalización en el sentido de que crea esta primera normal en donde las mujeres profesionalizan su quehacer como docentes. Entonces, es muy importante, si bien el proceso, sí quiero decir que es un proceso institucional, es decir, que proviene del Estado. El gran acierto del Estado es que le da la dirección a Rita Cetina, quien realmente creía en el potencial de las mujeres, pero sobre todo creía en la emancipación de ellas como una fuerza laboral, lo cual va a tener sus implicaciones hasta hoy en día. Por eso aquí les pongo que el proyecto de la Siempre Viva inicia en los 70s, después hay una absorción no de este proyecto, sino de la idea como tal por parte del Estado, y es ahí cuando se convierte en el Instituto Literario de Niñas. ¿Vale? Pero, ¿cuál era el gran contraste? ¿Cuál era el gran contraste y por qué tan relevante que Rita fuera directora de este instituto? Primero, porque Rita va en contra de un currículum tradicional, es decir, no busca formar
ángeles del hogar, y lo que ya hemos comentado, sino que busca formar profesionales independientes que tengan derechos sobre sus propios cuerpos, pero sobre todo a pensar, a opinar y a escribir. Genera un currículum diferenciado, es decir, ya no vamos solo a hablar, porque eso es importante decir, no es que ella quitar el currículum de manera totalitaria, sino que suma este currículum que era costura, religión y labores domésticas, la retórica, las ciencias naturales, la cosmografía y por supuesto la pedagogía, pues está formando profesionales educativos. Eh, Va en contra total de esta ignorancia obligatoria acerca de las mujeres y el cuerpo de las mismas para hablar de biología y anatomía, lo que ellas les llamaban secretos de la naturaleza. También es importante que cambia el matrimonio y la sumisión por el magisterio, un trabajo remunerado, y después vamos a ver cómo esta semilla de las siempre vivas va a tener grandes implicaciones políticas en nuestro país. Aquí vamos a poder ver lo que les decía, estas semillas, Rita con su intelecto y con el proceso fundacional de las siempre vivas, en donde mujeres no solo aprendieron a leer, a liderar, sino a tomar su capital intelectual de maestras y transformarlos en activismo político, tiene grandes florecimientos, por así decirlo, de la semilla que ella plantó. Vamos a ver el caso de Elvia Carrillo Puerto, que es la líder política importantísima para poder tener hoy sufragio en el caso de las mujeres. Y bueno, también tenemos a la primera servidora pública, que es Rosa Torres González, y en su momento también a quien siguió sus pasos, primero como literata y posteriormente como profesora, la profesora Dolores Correa y Zapata. Seguramente nosotros no podríamos asociar a Rita con este florecimiento femenino, pero sí enmarcar que es gracias a ella y a sus apegos con el proceso libertario femenino que estas tres figuras que acabo de mencionar forman parte muy relevante de la política y sobre todo de la educación en México. Voy a continuar. También recordar que parte de su legado toma mucha fuerza. Aquí yo lo nombro como su primera cosecha en el Congreso Feminista de 1916, en donde bajo el gobierno de Salvador Alvarado se lleva a cabo el primer Congreso Femenino en México, Yucatán, denominado, o sea, ido que eran parte de la historia, parte de esa historia que hemos venido desagregando, y la mayoría eran herederas directas de este instituto, ¿no? De niñas. Entonces, sí decir que fue muy importante porque por primera vez en México se reúnen más de 700 mujeres, en su mayoría también decirlo que eran de clase media, a diferencia de otros procesos en donde la clase alta imperaba en este momento ya vemos que hay un cambio de paradigma en donde la mayoría de quienes están accediendo a este tipo de propuestas es la clase media, exigen primero una educación laica, racional y evidentemente el derecho a conocer la anatomía femenina y dejar el mito que todas sabemos, que hoy aún eh, desafortunadamente persiste, ¿no? También es importante decir que en este primer congreso empieza a ver esta semilla del sufragio político, en donde las mujeres quieren tomar decisión acerca de la política y el rumbo estructural de nuestro país. Entonces, es tan importante esta semilla que deja Rita, que es aquí en donde podemos ver, pues, la primera cosecha. ¿Por qué decimos que Rita es parte de este salto de las aulas, de esa pequeña aula de la siempre viva, después al instituto y posteriormente al sufragio político? Es porque Elvia Carrillo Puerto, quien fue
quien fue alumna de Rita Cetina, primeramente toma la batuta de una agenda educativa literaria y la nombra como ella a esta liga feminista que toma el nombre de Rita Cetina Gutiérrez en 1919. ¿Y qué proponía o cuáles eran sus banderas, ¿no? Que abanderaba esta liga feminista. Primero, campañas por el sufragio femenino que no existía en ese momento, exigencia de derechos sexuales reproductivos y control natal para las mujeres, erradicando de manera, o al menos eso se quería en su momento de manera radical, el hecho de que un hombre tuviera decisión sobre el cuerpo femenino y evidentemente la expansión de estas ligas locales en comunidades rurales de Yucatán para cinco años después de la primera fundación de la Liga Feminista. Y en donde termina todo este pensamiento político, educativo y sobre todo social de Rita, pues termina justo en la lucha política de Elvia Carrillo, en donde se consigue el poder político y el sufragio posteriormente femenino. En 1900, justamente entre los años de 1922 y 1923, después de una gran lucha, como verán, básicamente casi de más de 20 años de proceso social y educativo, las aulas se transforman, la edición de esta revista culmina, pero no sin antes tener una victoria muy relevante y muy importante para las mujeres en nuestro país. En 1922, Rosa María Torres González es la primera mujer electa para un cargo de selección popular en México, pues es regidora del Ayuntamiento de Mérida y por otro lado, en 1923, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Dixim se convierten en las tres primeras mujeres electas como diputadas al Congreso Estatal. Entonces, como verán, los frutos de esta igualdad sembrada por Rita Cetina son increíbles y quizá en su momento fueron un poco desdibujados por la historia en nuestro país. Sin embargo, aquí les traigo una anatomía de lo que yo he nombrado anatomía de una revolución. La educación no fue un fin en sí, como podrán haberlo visto en esta pequeña intervención, sino que fue un mecanismo secuencial que desmanteló de manera parcial, yo diría, el patriarcado victoriano paso a paso. Primero, en 1870, hablamos de una ruptura en el paradigma de educación básica a través del alfabetismo y la salida del aislamiento doméstico, es decir, las mujeres acuden a las aulas para no solo aprender quehaceres domésticos, sino también para aprender de otras materias, como ya lo he mencionado anteriormente, como es la biología, ¿no? La cosmogonía, entre otras, ¿no? Entonces, eh, vamos a pasar también a comprender el cuerpo propio y sobre todo a tomar decisiones sobre él a través de diferentes procesos, primero el conocimiento de la biología y segundo en tomar decisiones en cuanto a los procesos reproductivos. Posteriormente también vemos que esta raíz educativa eh, hace un proceso o el Estado crea este proceso en donde eh, absorbe de cierta manera la idea de la siempre vive en cuestión educativa y le da la dirección del Instituto para Niñas a Rita y es aquí cuando ella hace una fuerte inmersión en los procesos de profesionalización para las mujeres a través del magisterio y evidentemente con ello apoya a los procesos de autonomía económica. Posteriormente su legado llega a una conciencia política a través de la organización sindical y el Congreso Feminista que ya he explicado a grandes rasgos, para culminar con un proceso de conquista del sufragio femenino en espacios públicos en el año de 1922. Sin embargo,
y tristemente em, el olvido llega, puesto que Rita muere en total pobreza y en 1915 su escuela normal también fue fusionada y renombrada en nombre a un hombre, ¿no? Entonces, Rita fue borrada de cierta manera de esta memoria histórica. Sin embargo, hoy decir que a través de los procesos del actual gobierno, la memoria es reclamada, su legado es reivindicado, no en monumentos de piedra, porque decir que a su muerte hay un monumento de piedra en Mérida, sin embargo, es olvidado todo su legado. Y si no, hoy en día, con esta reivindicación, hablamos de procesos en políticas públicas que hoy garantizan el derecho de la educación a niños y niñas. ¿Para qué? Para que no puedan, para aquellos que no puedan estar en un proceso educativo, puedan tener este subsidio económico y poder seguir su educación. En este momento, como lo dije al inicio de la charla, Rita Cetina es muy conocida, dado que el Estado asume esta responsabilidad del factor económico, es decir, intercambia el derecho a aprender por una remuneración, ya que reconoce a la educación como un derecho, no como una mercancía ni como un privilegio. Y actualmente, pues sabemos que la beca universal de educación básica existe y es llamada como pues nuestra autora y el motivo de esta pequeña charla, Rita Cetina. Este programa de gobierno actual, bajo también una mujer que ha cambiado la historia de nuestro país, que es la presidenta Claudia Sheinbaum, eh, lo que busca es primero tener un proceso en donde todas y todos los estudiantes y las estudiantes de escuelas primarias y secundarias tengan acceso a la educación, pero sobre todo lo que busca es la permanencia, el apoyar a la economía familiar para evitar la deserción escolar, que es uno de los problemas que hoy por hoy aquejan a la educación básica en México. Y evidentemente esto es con el sentido de reforzar que todo niño y niña tenga derecho a la educación, el cual está estipulado, como lo dice la lámina, en el artículo cuarto de nuestra Constitución Nacional. La siempre viva hoy, sin duda, es la semilla que siembra Rita Cetina en 1870. Para mí, para su servidora, sigue germinando. Sus demandas fundamentales siguen hoy en boga, pero sobre todo siguen hoy peleando un espacio público, como es la autonomía corporal, la igualdad salarial y la representación política sustantiva, ya que este sigue siendo el corazón de una agenda política y económica contemporánea. Rita Cetina no es un archivo del pasado, está más vivo que nunca y afortunadamente hoy, debido al proceso de esta beca universal en el gobierno actual, podemos escuchar nuevamente su nombre con una reivindicación histórica muy pertinente y sobre todo muy merecida. Muchísimas gracias a todos y todas. Espero que pequeño, esta pequeña charla les haya apoyado a conocer un poco más a Rita y sobre todo a saber que estos derechos femeninos se han ganado a través de un proceso arduo histórico y sobre todo de otras mujeres, ¿no? De otras mujeres, como ya lo he mencionado a lo largo de la charla. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer presentar Rita Cetina, Sembrando Educación, Cosechando Igualdad. Y bueno, ahí les dejo mi correo y mi LinkedIn por si alguien quiere y gusta saber más del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Al contrario, ha sido una presentación muy interesante. Ahondar sobre este personaje que, bien dice, solo por ahora lo hemos escuchado más con estos programas sociales del gobierno actual. Si quienes nos acompañan desean emitir algún comentario, una pregunta, pueden levantar su mano o ponerlo en el chat. Por lo pronto, si se animan, pero antes quiero preguntarte, Sandra, ¿qué es lo que te ha inspirado, por un lado, a investigar a Rita Cetina, pero por otro, ¿qué has incorporado de
su desarrollo metodológico, sus aportaciones a la educación dentro de lo que tú realizas. ¿Qué te ha inspirado de ella? Mira, justo decir que Rita es un personaje histórico que, insisto, ha sido reivindicado, ¿no? En este sexenio. Sin embargo, es un personaje poco conocido. O sea, yo creo, estoy casi segura de que muy pocos lo conocíamos y es parte medular, o sea, es pionera de la lucha activa de los derechos de las mujeres en la educación formal. Es decir, si no fuera por esta apertura, por esta gran idea, ¿no? De la siempre viva, hoy no sé si pudiéramos hablar de una educación igualitaria para mujeres en nuestro país. Entonces, primeramente decir que para mí es importante porque es una pionera de la educación femenina en México y por otro lado, también creo que es muy relevante mencionar su papel como impulsora del pensamiento feminista temprano en nuestro país. Ella, a través de sus ideas, fomentó los procesos de igualdad, de autonomía y participación en las mujeres, no solo en el hogar, sino en el contexto social. Y justo como lo mencionaste al inicio de esta charla, al estar tan cercana a los procesos del sureste del país, me parece muy relevante este pensamiento en donde a través de la educación podemos fortalecer los procesos de autonomía, que es uno de los procesos que siempre ha sido la búsqueda, ¿no? De los pueblos originarios. Entonces, creo que ahí empata y es la manera en que yo puedo decir que he retomado las ideas de Rita y principalmente, pues, mi propio papel como investigadora, ¿no? Generar procesos en donde pongamos ideas críticas, ¿no? Sobre los procesos fundacionales de la educación, me parece de suma relevancia y principalmente hacerlo desde todas las aristas, como ella lo hizo en algún momento, desde la arista de la poesía, del proceso escrito en la revista Siempre Viva y sobre todo el activismo político, que me parece muy relevante cuando hablamos de ejercer nuestros derechos como mujeres. Exactamente. Muchas gracias, Sandra. Hay un mensaje de Teresa Alberos. Muchas felicidades, Sandra. Excelente presentación. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Por ahora, solo me resta comentar que como otras tantas mujeres que han a lo largo de las décadas, de los siglos, ¿no? Que han promovido y hecho cambios bastante sustanciales en la vida de nosotras como mujeres, comienzan de esta forma sutil, ¿no? Me encantó esa frase que puso en su Siempre Viva, de ser solo escrita por y para señoras y señoritas, tratando de que no sea algo que bloquee, ¿no? Esos otros bloques conservadores, hombres que digan esto es subversivo, sino que de esta manera poco a poco van cambiando la mente de niñas, de mujeres, tanto que esta gran promotora del voto femenino, Carrillo Puerto, no es Carrillo Puerto, Elvia Carrillo, oh sí, ¿verdad? Elvia Carrillo Puerto. Es una de las que más destaca, ¿no? En esta lucha sufragista y que justo Rita Cetina siembra esa necesidad de cambiar las cosas, ¿no? Y de mejorar la vida para las mujeres. Y como su caso, hay tantas otras mujeres que de esa forma van ganando terreno y que le agradecemos que hoy tenemos muchos derechos y que todavía nos falta muchos más para una igualdad real, ¿no? Sí es. Muchísimas gracias. Solo me gustaría agregar algo que hoy mencionas, que me parece bien relevante, el hecho del nombre de la siempre viva. La siempre viva es una planta que resiste mucho. Entonces creo que justo es el nombre perfecto
para este ecosistema que generaron estas tres mujeres yucatecas, puesto que hoy en día sigue persistiendo, ¿no? Esa semilla que ellas sembraron. Entonces, sí, la manera en que las mujeres hacemos las cosas, ¿no? Si nos relegan, por ejemplo, a los procesos de hogar, nombramos estas cuestiones subversivas, ¿no? De manera similar. Entonces, justo esta analogía con la siembra tiene que ver también con lo que ella hizo en su momento, ¿no? De sembrar este conocimiento en las mujeres de manera sutil, pero sobre todo de manera consciente, es decir, no hacerlo como una ruptura epistémica abrupta, ¿no? Sino de gota a gota para poder hacer el cambio y sobre todo no generar aspavientos, ¿no? En este mundo que era y sigue siendo, ¿no? Patriarcal. Entonces, esta es la manera en que nosotros hacemos las cosas y creo que también habla mucho del proceso femenino que ella cuidó, pero sobre todo también sembró y labró, ¿no? En su momento, en el proceso histórico que a ella le tocó. Entonces, gracias por recordarme la analogía y sobre todo por este espacio, ¿no? Para hablar un poco de ello. Pues al contrario, muchísimas gracias, Sandra. Y Muchas en esta gracias. jornada de dos charlas de este ciclo de videoconferencias, perdón ustedes, mujeres, relatos e historias en torno a sus profesiones, oficios y actividades diversas, este 23 de marzo también nos acompaña Teresa Riveros Testaloni, con el tema Tres voces, un nuevo sentido de vida. Y antes de cederle la palabra, pues bienvenida, Tere. Muchísimas gracias por aceptar estar en este ciclo. Voy a leer su síntesis curricular. Teresa, conocida aquí entre nosotros, pero tiene más nombres, Rosa María Teresa Riveros Testolini, es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuenta con una trayectoria de 18 años en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de este instituto y ha colaborado en las áreas de investigación y estudios de público. Actualmente es jefa del Departamento de Curaduría y Guiones en la Subdirección de Apoyo Académico y Evaluación. En su gestión ha participado en proyectos como el Gran Museo de Chichén Itzá, el Museo Regional de Chiapas y la reestructuración de la Sala 6 del Museo del Templo Mayor, así como en las ventanas arqueológicas del Centro Histórico. Su labor actual se extiende al Centro Comunitario Antigua Ermita Vasco de Quiroga, donde impulsa ejes de vinculación comunitaria, patrimonio biocultural, inclusión universal y ejercicio pleno de los derechos culturales, promoviendo actividades que garanticen el libre ejercicio de la cultura sin discriminación ni violencia de género. Asimismo, es parte de la logística del Seminario Permanente de Accesibilidad Universal y Derechos Culturales, que busca transformar la red de museos de Lina en entornos seguros, incluyentes, accesibles y libres de prejuicio. Sin más, cedo la palabra a Teresa Riveros, agradeciéndole nuevamente que hoy nos acompañe con esta charla, donde nos hablará de tres personajes y bueno, sin más, gracias Sandra. ¿Podrías dejar de compartir, por favor? Un segundito. Sí, gracias. Listo, creo que ya. No, todavía lo tengo en pantalla. Listo. Ahora sí. Tere, si tienes alguna presentación que compartir, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Es un placer participar en estas jornadas, Elena. Les voy a compartir mi pantalla para la presentación y les voy a leer sobre estas tres mujeres que me han hecho reflexionar mucho. Quiero mencionar que en realidad pues ha sido una reflexión colectiva. Se ha desarrollado a través pues de vínculos, apoyo, experiencias compartidas en la que han participado tanto amigos y amigas con ideas similares como aquellos y aquellas que están completamente en desacuerdo. Voy a compartir entonces la pantalla. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno,
Cuando recibí esta convocatoria, sentí, además de alegría, una fortísima presión. La consigna parecía clara: elegir a una sola mujer, una única figura que haya impactado mi vida profesional, a quien admire y destaque en su oficio. Para mí esa fue una tarea imposible, aunque obviamente pensé en mis maestras, compañeras, colegas y amigas. Se imponía siempre en mi mente y en mi corazón no una, sino tres mujeres, tres voces cuyos saberes y sentires se entrelazan y marcaron un punto de inflexión de no retorno en mi manera de sentir el pasado. Y digo sentir y no pensar, estudiar o ver bien a propósito, porque eso es exactamente lo que ellas me ayudaron a transformar: mi sentido del mundo. Mi intención hoy es presentarlas a ustedes, si es que aún no las conocen, así como una probadita de su trabajo, un libro de cada una, con el propósito de esparcir sus ideas como semillas para que germinen nuevos planteamientos, saberes o simplemente otras maneras de habitar y sentir nuestra realidad. Empecemos con Oyeronke Oyebumi. Una disculpa, seguramente lo estoy pronunciando mal. Ella es académica feminista nigeriana y profesora de sociología en la Universidad Estatal de Nueva York, donde ha impartido cursos sobre género y globalización, así como teoría feminista. Ella es yoruba y en su obra relata cómo su padre se convirtió en monarca en 1973. Cito sus palabras porque son fundamentales para lo que diré después. El palacio ha sido el lugar al que llamo mi hogar. Diariamente he escuchado los tambores y alabanzas poéticas de mis ancestros y ancestras que aún nos acompañan. Todos esos eventos me proveyeron abundantes oportunidades para reflexionar sobre los aspectos de esta cultura viva. El título de la obra a la que me refiero es La invención de las mujeres, una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género. Comienza cuestionando precisamente la visión del mundo occidental. Dar por hecho que la visión es el sentido que abarca todo nos deja bastante cortos de entendimiento en cuanto a la percepción del mundo. Y es que esto pocas veces se cuestiona. Se repite desde las primeras formaciones escolares, por ejemplo, la cosmovisión de los pueblos prehispánicos, sin reflexionar, por lo menos yo nunca lo había escuchado antes, si solo con la visión se explica todo el cosmos que nos rodea. Y en otro sentido, tendrían mucho que decir también las personas ciegas, por ejemplo, ¿no? La absorción en la vista como el modo primordial de comprensión de la realidad promueve lo visible por encima de lo que no resulta obvio para el ojo, dejando escapar el resto de niveles y matices de la existencia. Dicho en sus palabras, el término visión del mundo resulta eurocéntrico para referirse a culturas que posiblemente den prioridad a otros sentidos. La distinción entre Yoruba y el occidente involucra más que la apariencia. Para muchas sociedades africanas, no solo la Yoruba, se trata de una presencia particular en el mundo, un mundo concebido como un todo en el cual todas las cosas están vinculadas. Se trata de muchos mundos habitados por la humanidad sin privilegiar al mundo físico sobre el metafísico. Por lo tanto, propone la frase sentido del mundo como una alternativa de mayor apertura para describir la concepción del mundo por parte de diferentes grupos culturales. Y con este sentido del mundo, ella desarrolla su narrativa, convirtiendo su libro en una base del feminismo descolonial. Oyebumi transforma la manera de entender el vínculo entre género y colonización, denunciando cómo el colonialismo construyó el conocimiento. Menciona la falta de criterio de los estudios de género occidentales al asumir como universal el papel de la mujer a lo largo de la historia en todos los países. Las instituciones Yoruba están organizadas fundamentalmente en términos de edad y no de diferencias corporales o sexuales.
Oyebumi considera que es la acción colonial la que establece la división sexual del trabajo o del poder político en las comunidades colonizadas. Es un texto que cuestiona las lógicas heredadas del racismo y del sexismo, argumentando que el género es una construcción occidental impuesta en África a través de la colonización. Sostiene que el género es una invención colonial, no una categoría universal ni biológica, y que al parecer en Occidente se cree que la mujer es y debe ser de cierta manera, y así ha sido siempre en todas las culturas, en todos los continentes, en todos los países, en todos los tiempos, y afortunadamente no es así. En entrevistas, Oyebumi narra cómo al complejizar su pensamiento se dio cuenta de que la categoría fundamental mujer simplemente no existía antes del contacto con Occidente en tierra yoruba. Ella explica, en mis clases de género me sorprendieron las grandes afirmaciones que se hacen sobre las mujeres de todas las sociedades, que si las mujeres son impotentes, que en todas las sociedades han sido oprimidas, y para mí no había evidencia de estos reclamos. Sin embargo, los antropólogos recorrían el mundo buscando la sumisión de las mujeres hasta en donde no la había. Para el pueblo yoruba no había un grupo preexistente caracterizado por intereses compartidos basados en la biología. La lógica occidental se basa en un determinismo biológico inexistente para ellos. Bueno, con decirles que ni siquiera hay una palabra, por ejemplo, para determinar si es un hijo o una hija. Es una palabra que desconozco, pero no tiene género, ¿no? Las mujeres yoruba ocupaban un lugar sagrado y de inmenso poder en su cultura. Son reconocidas como el pilar fundamental que mantiene el equilibrio social y su papel es venerado y esencial. Bueno, hasta que fue sobajado y discriminado por los estudios occidentales. Y resulta necesario, creo yo, por lo menos detenerse y cuestionarnos si acaso existe la posibilidad de que hayamos nosotros, hecho algo semejante al estudiar las culturas prehispánicas en México. En las culturas occidentales, las identidades de género atañen a todas las responsabilidades sociales, sin importar cuán lejanas estén respecto a los temas reproductivos. El clásico ejemplo es, bueno, muchos de los que nos comentaba nuestra compañera, y el clásico es que por muchos años las mujeres no votaban. ¿Por qué? Por ser mujeres, únicamente por ser mujeres. La suposición que hacen las investigadoras feministas sobre la existencia de mujeres como una categoría social entendida siempre como menos poderosa, en desventaja, controlada y definida por los hombres, puede conducir a serias confusiones cuando se aplica a la sociedad yoruba. De hecho, su argumento central es que en dicha sociedad no había mujeres, como les había comentado, pero en un sentido estrictamente engenerado, jerarquizado o discriminatorio. En lugar del género, la sociedad yoruba se organizaba jerárquicamente por la ancianidad. La identidad era situacional. Los roles no eran anatómicos. El comercio, la agricultura o la guerra no estaban restringidos por el sexo. En el sentido del mundo yoruba existe un concepto clave, el uri. Es el yo interior y destino, que no es masculino ni femenino y que escoge a una madre para venir al mundo. Así la relación con el mundo pues se hace a través de la madre. El peso de la mujer en cuanto a madre era considerable, pero desaparece con la colonización que trae conceptos discriminatorios de género y raza. Entonces, su obra invita a descolonizar el conocimiento y a reconocer que conceptos que consideramos universales como mujer u hombre son producciones históricas específicas que no necesariamente aplican a todas las culturas del mundo. Entonces, su análisis desafía varias ideas. Por ejemplo,
Las categorías de género son universales y atemporales y han estado presentes en cada sociedad en todos los tiempos. Con frecuencia, dice ella, y me causa mucha risa. La idea se expresa en un tono bíblico, como si se sugiriera que en un principio fue el género. Les digo, afortunadamente, no. El género siempre sobresale como principio organizativo fundamental de todas las sociedades. Es algo más que desafía, ¿no? El género está por doquier en cualquier sociedad dada y hay una categoría universal, esencial, que se llama mujer, caracterizada por la uniformidad social de sus integrantes. Y otro concepto es que la subordinación de las mujeres es universal. Además, que la categoría mujer es precultural, inamovible en el tiempo histórico y el espacio cultural y antitética a otra categoría inalterable que se llama hombre. Después de leer a Oyegumi, cambia mi visión por el amplísimo sentido del mundo, pues además de cuestionar desde las raíces más profundas el ser mujer y el cómo estamos estudiando a la mujer en arqueología, no en la época prehispánica. Así como se ha repetido incansablemente que la mujer ha sido siempre sumisa, humillada, desvalorada, por todas las culturas en todos los tiempos, también creo se ha repetido constantemente que los hombres, que obviamente son enemigos por naturaleza de la mujer, han dicho siempre que la mujer solo sirve para tener hijos, para las labores del hogar o de mantenimiento de la familia, es decir, cocinar, lavar, mantener la higiene del espacio, en fin. Y muchas mujeres han desenvainado la espada, y no digo que sin razón, para hacer ver que también son guerreras, como los hombres, que también han ocupado y ocupan puestos de alto nivel en la sociedad, como los hombres, y se han querido igualar de esta manera, y eso es lo que no comparto, ¿no? Estas ganas de pelear y de decir yo también como, ¿no? Entonces, se han querido igualar de esta manera, pero al mismo tiempo han desdeñado la maternidad y las labores de mantenimiento como si fueran tareas de segunda clase, que solo hacen las mujeres con menor valía. Y yo muchas veces me pregunté si de verdad es tan detestable o parecía tan detestable el hecho de ser madres. Me sentía un poco sola en mis reflexiones. En todo caso, ¿qué tiene de malo o de poco valioso ser madre? Entonces, uno de esos malvados enemigos de la mujer me presentó a otra autora que me hizo sentir mucho mejor. Ahora nos vamos a ver qué se está planteando en Europa. Les quiero platicar sobre Margarita Sánchez Romero. Ella es la segunda voz que quiero abordar. Es arqueóloga, catedrática de prehistoria en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada y miembro del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género de la misma universidad, aparte de muchísimas cosas. Tiene un currículum muy amplio. Es parte también de un equipo, de un proyecto español llamado Past Women, que tiene como objetivo visibilizar las líneas de investigación en arqueología e historia que se vinculan al estudio de la cultura material de las mujeres, porque es arqueóloga, ¿no? En su libro Prehistorias de Mujeres, ella, se lo recomiendo muchísimo, es una delicia, es muy ameno sin dejar de ser científico. Para mí es una obra de arte de la divulgación. Ahí propone una revisión crítica de cómo se ha construido el relato de la prehistoria, cuestionando la invisibilidad y también los estereotipos asignados a las mujeres en este periodo. En su introducción menciona que el patriarcado, el gran enemigo, ese sí, ha utilizado el discurso histórico para intentar someter también, además, por si fuera poco, al pasado.
y comenta: la historia, vista desde Occidente, no ha sido justa con las mujeres, nos ha minimizado y menospreciado, nos ha hecho invisibles, ha concedido primacía a determinados valores que ha identificado como masculinos y ha utilizado justo los opuestos para definir a las mujeres, pretendiendo también definirnos como un grupo homogéneo con los mismos anhelos y deseos en todas partes del mundo, con un papel dependiente y pasivo, y que nuestro cuerpo, además, solo se entiende a través de la reproducción o bien a través de la sexualidad. En su libro denuncia el sesgo androcéntrico en la arqueología, que, nacida en el siglo XIX, fue establecida por hombres de élites intelectuales que proyectaron sus propios prejuicios y las desigualdades de su época hacia el pasado. En el relato tradicional, pues son los hombres los presentados como protagonistas de los grandes avances: fuego, caza, arte, mientras que las mujeres son relegadas a un papel secundario. Estos relatos sesgados que se han utilizado para naturalizar la desigualdad actual, haciendo creer que el patriarcado es un orden natural que ha existido siempre. Sin embargo, la autora desmonta estos estereotipos y su premisa fundamental es que las mujeres, obviamente, participaron en todas las esferas de la vida social, política, económica y cultural a lo largo de la historia. Desafía la idea de que solo los hombres cazaban o fabricaban herramientas de piedra, señalando que la evidencia arqueológica y etnográfica muestra una realidad muchísimo más compleja y diversa. En el imaginario fueron solo los homínidos de sexo masculino quienes dominaron el fuego, cazaron, e incluso en las primeras creaciones artísticas, tanto pictóricas como escultóricas, se han atribuido sin recelo a hombres, hasta que la reciente evidencia científica ha permitido poner en duda esta idea preconcebida. El trabajo de Marga Sánchez Romero es fundamental para lograr tener un sentido más amplio y diverso del pasado. Menciona, por ejemplo, que el hecho de que la división sexual del trabajo pues dependía del interés y supervivencia de la sociedad, por lo que esta división no debería implicar detrimento de alguno de los dos sexos. Hay diversas actividades que obviamente son imposibles de afirmar si fueron realizadas por hombres o mujeres. Por ejemplo, lo que mencionaba de la fabricación de herramientas, ¿no? Pero bien pudieron haber sido hechas por hombres o por mujeres, aunque es bien conocido que las actividades más valoradas son las relacionadas con la economía, tecnología y política, y siempre han sido vinculadas a los hombres. Mientras tanto, la mujer es ligada a una maternidad idealizada. Eso es lo malo, no a una maternidad real, una maternidad que tiene que ver con el trabajo, el esfuerzo, el conocimiento, la tecnología y la socialización. Ninguna actividad más allá de la reproductiva y de crianza, me refiero al embarazo y la lactancia, obviamente, está ligada biológicamente al sexo. Y esto parecería muy obvio, pero no es así. Las mujeres hemos sido definidas por nuestro cuerpo siempre como objeto reproductor o sexual. O sea, o somos madres o somos Venus, mientras los hombres han sido relacionados siempre al progreso y la tecnología. No tienen nada que ver con su cuerpo, ¿no? El estudio del hombre deja de lado su cuerpo, sin embargo, nuestro cuerpo siempre ha sido estudio de todo. Entonces, también pienso que así ha sido en el estudio de las sociedades prehispánicas. Marga Sánchez Romero expone cómo se ha situado a las mujeres ante la sociedad como cuerpos a disposición de la historia. Como les decía, somos madres o somos objetos sexuales, sin ninguna otra capacidad de intervención en la sociedad. ¿Y qué pasó cuando apareció la primera representación de un cuerpo femenino en una excavación arqueológica?
Bueno, pues vamos a verlo. Tenemos un ejemplo muy claro que utiliza Margarita para ejemplificar cómo el presente juzga al pasado, sin pensar un poco más, ¿no? Hablemos de las Venus. Resulta que en 1908 se descubrió esta hermosa figurilla que vemos en pantalla, la Venus de Willendorf, y ha tenido muchísimos episodios de fama mundial. Pero en pleno, sí, en pleno 2017, yo no sé si ustedes lo vieron, yo sí me acuerdo de haberlo visto. Resulta que una artista italiana, Laura Ghianda, la subió a Facebook, subió una fotografía de esta escultura porque formó parte de su proceso creativo, del proceso creativo de una de sus obras. ¿Y qué hizo Facebook? La censuró. El algoritmo de Facebook la consideró una imagen pornográfica peligrosa, además. Entonces, seguimos juzgando al pasado con ojos del presente llenos de prejuicios, ¿no? Y hay más Venus prehistóricas, inmorales y obscenas. Por ejemplo, tenemos en 1864, 44 años antes, se descubrió la primera figura humana de la prehistoria. Fue hallada en un yacimiento, es una talla de marfil con 15.000 años de antigüedad. Yo me puedo imaginar la gran emoción, ¿no? Fue un gran hallazgo porque fue la primera figura humana y es la figura humana de una mujer, pero está desnuda. Bueno, hay que ponerle un nombre. Y me da mucha curiosidad, me da mucha risa cómo ejemplifica Marga, ¿no? Dice, si ellos hubieran tenido Google, lo hubieran googleado y hubieran dicho, ¿cómo le ponemos a una mujer desnuda? Pues obviamente Venus, ¿no? Y no es que me da pena, no quiero menospreciar a la diosa, la cuestión es que nos ven solamente por objeto, ¿no? Por un cuerpo desnudo. Entonces, bueno, vamos a ponerle Venus como cuál, pues como la escultura del griego Praxíteles, ¿por qué no? Que vivió miles de años después. Ah, pero un detallito. Esta Venus no se está tapando. Si la diosa de Praxíteles se conoce como la Venus púdica porque se tapa, pues ¿cómo nombraremos a la prehistórica? La de Lore Givasé, esta no se está tapando. Ah, bueno, pues sí, así es. Ay, ya se los había dicho. Y así pasó a la historia como la Venus impúdica. Bueno, el uso del término Venus para referirse a las figurillas femeninas prehistóricas las reduce a meros objetos sexuales o simbolismos de fertilidad. Ojalá estuvieran aludiendo a la gran diosa. No, son simbolismos, objetos sexuales, ignorando todos los otros posibles significados culturales y sociales. Estas interpretaciones ignoran la gran variedad de cuerpos, edades, acciones, actitudes y detalles relativos a vestimentas, peinados, tatuajes, dibujos corporales, adornos, todos ellos claramente indicadores de la importancia de estos objetos para poder acercarnos más a la vida real de las mujeres en la prehistoria, pero son ignorados. Y afirma Marga, intentar entender el significado de una figurilla o de un entierro o de un contexto arqueológico del pasado, tomando en cuenta valores estéticos, ideológicos, culturales o morales del presente, es lo más anticientífico que hay. Sin embargo, se ha hecho y peor aún, se sigue haciendo. Vamos a revisar ahora la otra cara de la moneda. En este sistema patriarcal, el control de los recursos es fundamental y la reproducción, tristemente, proporciona recursos extremadamente valiosos, mano de obra, soldados, primogénitos, sirvientes, la plebe, ¿no? Y en el caso de la interpretación de la prehistoria, el control se ejerce a través de la ocultación o del descrédito. Para Marga Sánchez Romero, la maternidad
no es simplemente un hecho biológico natural, sino una construcción social y cultural compleja que ha sido históricamente invisibilizada o simplificada en los relatos de la prehistoria. La arqueología tradicional ha ignorado el parto y la crianza como motores de cambio histórico. Así se ha dado más importancia a la fabricación de herramientas que a la crianza o a la producción de alimentos, a pesar de que estos últimos garantizaron la continuidad de la especie. Y no solo la arqueología tradicional, lo vemos en los discursos museológicos, incluso entre investigadoras feministas, este menosprecio a lo que Marga llama las actividades de mantenimiento. La autora reivindica la preparación de alimentos, cuidado de la progenie, salud y socialización como fundamentales para la supervivencia y cohesión de cualquier grupo humano, que además implicaban un profundo conocimiento tecnológico, innovación y esfuerzo que tradicionalmente han sido obviamente infravalorados por la ciencia. Una de las necesidades básicas para cualquier sociedad es sobrevivir, por lo que la gestación, cuidado y mantenimiento que realizaban las mujeres eran y son fundamentales para cualquier sociedad, y parece una obviedad, pero tal vez por eso es invisibilizado. Otra de las labores adjudicadas a mujeres es el abastecimiento y procesamiento de alimentos, lo cual requiere de una gran acumulación de saberes y tecnologías que no se han valorado en su justa medida. Dichas labores son funciones estructurales y no hay sociedad que no pueda sobrevivir sin ellas, incluyendo la nuestra. En resumen, Marga propone una arqueología que no solo busque visibilizar a las mujeres, sino que analice las relaciones de poder y las identidades de manera crítica. La ciencia debe servir para transformar el sufrimiento humano y promover la igualdad. En cuanto a educación y museos, resaltan la necesidad de que estos nuevos conocimientos lleguen a la ciudadanía a través de museos, libros y medios de comunicación para cambiar el imaginario colectivo sobre nuestro pasado. Romper con la idea de que la desigualdad es inevitable o biológica, afortunadamente, mostrando que es una construcción cultural que puede y debe ser revisada para entender quiénes somos realmente como especie. Después de leer a Marga, refuerzo lo que ya sabíamos. Lamentablemente, la arqueología no es neutra y los museos han sido cómplices o hemos sido cómplices en invisibilizar a las mujeres. Por lo cual se renueva en mí la idea de que no se trata de buscar con lupa mujeres guerreras o que realicen labores tradicionalmente adjudicadas a hombres, sino de ponderar en su justa medida las tareas y funciones propias de la biología femenina como la reproducción y el parto, además de las tareas de mantenimiento y por supuesto, y en esto quiero ser muy enfática, sumarlas a las variadas, muchísimas actividades trascendentales que ha realizado la mujer en la sociedad. Y bueno, para cerrar con broche de oro, hablemos de Adriana Guzmán, que impulsa a dar al paso de la teoría a la lucha viva. El feminismo comunitario antipatriarcal. El feminismo comunitario es el nombre completo del movimiento. Así va junto, no es un error, porque no se trata de un nuevo apellido para una nueva ola o clase de feminismo. Adriana Guzmán es aymara, nacida en lo que hoy se conoce como Bolivia. Es educadora popular, creadora de vida, ha criado a dos niñas, es lesbiana, hace radio, es parte de la organización del feminismo comunitario antipatriarcal en Bolivia y de feministas en Aviala. Y se define a sí misma como militante en proceso de cambio para que logremos vivir bien, porque por el momento las mujeres seguimos viviendo mal.
Esta cita de Adriana: el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones, todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente en el cuerpo de las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres. Uy, perdón, pero es que es una frase que duele, que me duele hasta el tuétano y que no se puede simplemente pasar de largo. Es la síntesis, los rayos X del enemigo. Ahí está la lucha, ahí la realidad. Y por eso dejé a Adriana para el final, porque es la voz que retumba, la voz que llama a la acción. Para Adriana, el feminismo es la lucha de cualquier mujer, en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que se resiste contra un patriarcado que la oprime. Porque también hay compañeras feministas que dicen, no, bueno, sí, que no es feminista porque no ha leído a fulano. Ella dice, no podemos dejar fuera a las abuelas también se resistieron contra un patriarcado. Ella sí habla de un patriarcado en el tiempo de sus abuelas, ¿no? Bueno, les decía que ella nació en Abya Yala, pero a lo mejor como yo no conocían esta voz y a mí me preocupa porque Abya Yala proviene del idioma cuna uguna de los pueblos originarios de Panamá y Colombia. Significa tierra madura, tierra viva o tierra en florecimiento. El Consejo Mundial de Pueblos Indígenas lo ha usado como nombre del continente americano desde 1977 y yo no lo conocía. Entonces, bueno, nosotras también nacimos en Abya Yala. En su libro Descolonizar la memoria, descolonizar los feminismos, es una propuesta política y epistemológica que surge desde el feminismo comunitario antipatriarcal. El texto cuestiona las bases del feminismo occidental y propone una construcción propia desde las realidades de los pueblos originarios de Abya Yala. En su libro, Adriana defiende varias posturas. Por ejemplo, que no existe la historia universal. Sostiene que lo universal es una estrategia de dominación colonial hecha a medida del hombre blanco y burgués. Por otro lado, niega que el feminismo sea hijo, ni siquiera hija, dice ella, y tiene razón, de la Ilustración, argumentando que mientras en Europa se hablaba de derechos, en América se perpetraba un genocidio contra los pueblos indígenas. Asimismo, critica las olas, cuestiona la clasificación del feminismo en tres olas: ilustrada, sufragista, contemporánea, porque esto invisibiliza las luchas anticoloniales y las memorias de las abuelas indígenas. Lo que presentamos en este texto, escribe Adriana Guzmán, no es un manual de cómo descolonizar la memoria. No se trata de decir cómo se descoloniza, sino de hacerlo, de descolonizar el feminismo, sus planteamientos teóricos y la legitimación de solo una parte de sus luchas y sus luchadoras. Esta es una necesidad ineludible del feminismo comunitario como ejercicio de su autonomía epistemológica e histórica, recuperar la memoria descolonizándola. Y me parece una propuesta increíble que podemos utilizar para los discursos museográficos, museológicos. No planteamos igualdad ni diferencia, dice Adriana, sino la comunidad, recogiendo nuestra memoria de Abya Yala y principalmente la memoria de comunidad de mujeres creando comunidad, que nos permite construir la propuesta del feminismo comunitario. Así Adriana plantea a la comunidad como centro. Frente al individualismo liberal, propone la comunidad como forma de vida y organización política, donde hombres y mujeres se relacionan de forma recíproca con la naturaleza y la sociedad. Y esta idea es la que estamos retomando en el Centro Comunitario Ermita Vasco de Quiroga. Es uno de nuestros ejes centrales del trabajo que estamos haciendo en la ermita.
Seguimos con Adriana. Nos dice Adriana, no necesitamos olas del feminismo europeos. Nuestra memoria está en nuestras abuelas y en la lucha por la tierra. El patriarcado como sistema total. No se trata de hombres contra mujeres, es un sistema que incluye el racismo y el capitalismo, que nos ha hecho pensar que los hijos son recursos o que han hecho creer. Y la herramienta viva es el corazón. La comunidad como herramienta, la sanación política, no, y la sanación, perdón, y la política no son individuales, se hacen en comunidad. Siendo la antigua ermita Vasco de Quiroga, en donde estoy trabajando, de donde soy parte, un centro comunitario, Adriana Guzmán se vuelve siempre referente en todas nuestras acciones. El feminismo comunitario antipatriarcal se propone como una teoría social, una herramienta de lucha para desmontar el patriarcado, para recuperar la esperanza y creer que otro mundo es posible. Su mensaje, su sabiduría es nuestro marco teórico. Al adoptar el feminismo comunitario antipatriarcal como base metodológica, buscamos construir un centro comunitario que integre las nociones de patrimonio biocultural, inclusión universal, el ejercicio pleno de los derechos culturales y, por supuesto, la vinculación comunitaria. Además de una arqueología, y si es posible, y una museología más inclusivas y representativas que reconozcan y valoren el papel fundamental de las mujeres en las sociedades prehispánicas de México. A manera de conclusión, quiero compartir cómo han influido estas tres autoras en mi trabajo. Sus libros coinciden en que la historia, la arqueología y el feminismo que conocemos están viciados por una mirada patriarcal, eurocéntrica, impuesta como verdad universal. Adriana y Oyebumi Oyeronke están alineadas en el pensamiento descolonial. Ambas ven a Europa como un poder que no solo ha perpetrado genocidios, además de robar recursos naturales, oro y tierras, también robó la forma de entender el mundo. Adriana lo hace desde la resistencia política en Bolivia y Oyebumi desde la investigación académica sobre Nigeria. Margarita, aun siendo europea, también hace una eurocrítica. Aunque escribe desde la Academia Española, utiliza la arqueología para demostrar que las estructuras de desigualdad que Occidente considera naturales o biológicas son en realidad construcciones históricas muy recientes. Los tres textos concluyen que la desigualdad no es biológica ni inevitable, sino un discurso diseñado para mantener estructuras de poder específicas. Si aceptamos que la desigualdad no es biológica, sino un discurso diseñado para mantener el poder, entonces tenemos la responsabilidad de reescribir dicho discurso. La propuesta es que estas tres voces resuenen como un llamado a descolonizar no solo nuestra mirada, sino nuestro entero sentido del mundo, a valorar el cuidado mutuo como la tecnología más avanzada de la supervivencia humana y a entender que la verdadera libertad no es individual, sino comunitaria, y tener la valentía de sentir el mundo de una nueva manera. Muchas gracias por permitirme compartir este camino con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias, Tere. La verdad es que tu ponencia ha sido muy, muy interesante y bien decías, ¿no? Ha sido muy difícil o fue difícil para ti elegir a una de ellas porque cada una de ellas, ¿no? Merece hablar y de sus propuestas, lo que han desarrollado, bien interesante y cómo ha influido en tu trabajo, pues se nota, ¿no? Se nota en lo que has estado desarrollando. Y creo que entre ellas destaca mucho esta postura de la descolonización y cada
cada una de sus pueblos, de cómo se han desarrollado, necesitan acercarse de forma diferente, ¿no? El feminismo descolonizado, el romper mitos, ¿no? Creo que eso desde lo que cada una de ellas está proponiendo es eso, ¿no? También romper esos mitos que hasta el día de hoy, con esta visión eurocéntrica también, como bien lo remarcabas, es como hemos desarrollado, ¿no? Nuestra historia, la arqueología desde tu disciplina, pero bien lo dice Adriana, ¿no? La historia no es universal. Eso es bien interesante, ¿no? Es una postura bien interesante. Aquí nos han llegado algunos comentarios de David. Muchas gracias, Tere. Me gustó mucho la presentación. Las tres voces, los tres sentidos del mundo me permiten pensar y sentir la posibilidad real de un trabajo comunitario y colectivo en los museos. Marcela dice, muchas felicidades, Tere. Excelente exposición. Francisco, bien, Tere, interesante información, y están escribiendo otras personas. En lo que terminan la idea, pues sí, Tere, felicitarte nuevamente. Gracias por participar con nosotros en este breve ciclo de conferencias, pero bien nutrido, ¿no? Creo que lo que nos has compartido tú y Sandra ha sido estas mujeres que nos aportan muchísimo, tanto en la lucha feminista, por un lado, en la reivindicación de los derechos, pero también todas estas aportaciones a la academia, a la labor que en algún momento desempeñamos todas y todos. No sé si quieras agregar algo más, Tere. Solamente agradecer de nuevo a ti, a todos los participantes, todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Y pues solo retomar la idea de que otro mundo es posible. Si antes existió una sociedad, ¿no? Que no se regía por cuestiones de género, podemos conseguirlo nuevamente, creo yo. Nada más, muchas gracias. Al contrario. Creo que ya no hay otro comentario. Bueno, sí, siguen escribiendo. Sí, se me antoja un poco complicado en estos tiempos donde al parecer en lugar de ir adelante vamos como los cangrejos, ¿no? En nuestra globalidad, en nuestro mundo. Pero creo que con esta clase de propuestas y sobre todo la lucha intensa que se hace desde muchos ángulos, puede ser posible, ¿no? Yo creo que eso es lo importante de no sucumbir ante las situaciones complicadas que hoy vivimos. El comentario de Sandra Martínez, muchas felicidades, Tere, una postura muy interesante. Me gustaría saber cómo se propone descolonizar el pensamiento desde una postura institucional de poder. No sé, Tere. Gracias, sí, gracias, Sandra. Pues muy interesante tu pregunta. Sí entiendo si tenemos una postura institucional, cómo le vamos a hacer, pero yo creo que podemos empezar por nosotros, ¿no? Cuando tenemos un nuevo proyecto, por ejemplo, ¿no? Y tenemos la posibilidad de explicarle al público cómo se comportaban estas sociedades, podemos pensar nosotros en estas sociedades, tratar de quitarnos el sesgo colonial y decir cómo pensaban estas personas en realidad, ¿no? Y así crear en comunidad, crear un nuevo discurso. Yo sé que no es una tarea fácil, hay posturas institucionales, pero poco a poco y proyecto por proyecto y persona por persona, podemos pensar, podemos ser autocríticos y decir hasta dónde mi propio pensamiento está siendo colonizado, hasta dónde yo mismo estoy pensando como una persona de esta época y estoy transmitiendo mi forma de pensar, de ver el mundo hacia las personas, digamos, hacia el pueblo mexica, por decir algo, ¿no? Entonces, yo creo que empezar por nosotros y así ir construyéndolo. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias por la pregunta muy interesante. Al contrario, sabes que también creo que a veces con el cambio o sumar una palabra a nuestros discursos, de no solo utilizar el genérico masculino de
los hombres, ¿no? Como si fuera la humanidad, sino visibilizar hombres y mujeres trabajaron en esto. Creo que ese es un pequeñito, pero un avance para visibilizar qué es lo que estamos haciendo, por lo menos en nuestros museos, que eso también se traslada a nuestros otros campos de vida, ¿no? Si alguien más tiene algún otro comentario, pregunta, puede levantar su mano virtual, escribir acá en el chat, porque si no, pues daremos por terminada esta jornada de 2 charlas muy interesantes que la verdad dan para mucho más. Ya al final Tere nos hablaba sobre cómo ha influenciado estas 3 mujeres y sus posturas epistemológicas en tu campo de desarrollo, y que creo que también, claro, hace falta aplicar un poco más, ¿no? Además de los estudios de género, además de la perspectiva que podemos incluir entre nuestros discursos y las políticas que aplicamos. Pero sí, es un avance, por supuesto, y creo que de ahí no tenemos que bajar la guardia, sino seguir avanzando en lo que también otras mujeres y hombres también que han apoyado, ¿no? en este desarrollo para crear una sociedad más igualitaria. Que aunque suene a discurso, y luego muy bonito discurso, ¿no? Pero creo que se puede lograr algo, como bien lo decía David ahí arriba, ¿no? Que se puede lograr un buen trabajo comunitario. Pues sin más, creo que vamos a terminar esta charla, esta jornada. Un último comentario de Sandra, que dice: hermoso escuchar sobre el Abya Yala en un conversatorio de Lina. Pues muchas gracias, Sandra. Pues sí, damos por terminada esta jornada y espero que se puedan unir el día de mañana con 2 charlas más, que nos acompañará Itziar Morales y Margarita del Olmo, hablando de 2 personajes. Uno es Marcela Lagarde y la otra persona es Maru Peña. Esperamos aquí mañana en punto de las 13 horas, y muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy. Y les recuerdo únicamente que la grabación de esta sesión la vamos a subir al canal del Museo Virreinal de Acolman para que puedan revisarla nuevamente y anotar con calma las aportaciones, la biografía de cada una de estas personas, sus libros, en fin, ideas que pueden obtener de lo que Tere y Sandra nos han compartido el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente y nos estamos viendo próximamente.